Más en cuanto al campamento, sabemos que el jueves y el viernes es difícil para muchos ayudar y servir porque trabajan, pero quizá puede ayudar el sábado, también quizás puede ayudar para la celebración el domingo, que va a ser comenzando a la 1 de la tarde. Si puedes ayudar el sábado o el domingo en la celebración, por favor apúntese ahí en las hojas en el vestíbulo, déjanos saber cómo puedes ayudar para así nosotros saber con quién y para qué estamos contando con las personas. Y de nuevo, para repetirlo, la semana que viene, servicio unidos a las 10, para así poder hacer la celebración del campamento después. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir ahora adorando al Señor por medio de la predicación de su palabra. En esta mañana vamos a estudiar 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 13. 8 al 13. Y este pasaje es la culminación de la primera sección de 2 de Timoteo. Este libro se puede dividir más o menos en 3 secciones y aquí vemos la culminación de la primera sección. Y el tiempo de esta culminación es muy providencial, porque la semana que viene el pastor del equipo misionero, él va a predicar por nosotros y entonces lo que voy a hacer el plan es tomar un pequeño descanso del 2 Timoteo y hacer salmos como hemos hecho los últimos veranos. Y también este verano, en adición a predicar unos salmos, también va a haber unas prédicas donde me voy a enfocar, primero Dios, en diferentes frutos del Espíritu. Vamos a enfocarnos en algunos frutos del Espíritu Santo. Entonces, todo eso para decir, este sermón, después que terminamos esta parte de Timoteo, vamos a tomar un descanso y volveremos a 2 de Timoteo después del verano, primero Dios. Entonces, eso dicho, una vez más, vamos a estudiar 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 13. Y si lo has encontrado en su palabra, en sus Biblias, o también la puedes leer en la pantalla con nosotros, le voy a pedir, si eres capaz físicamente, que por favor se ponga de pie una vez más para honrar la lectura de la palabra del Señor. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, dice así la palabra de Dios. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Palabra de Dios. Oremos una vez más, hermanos, para la predicación. Gracias, Señor, por este momento donde podemos escuchar de tu palabra y pedimos, Espíritu Santo, que seas tú a través de mí, tu siervo, Señor, para llevar esta prédica a cabo, Señor. Toca nuestros corazones, ayúdanos a estar atentos y sobre todo ayúdanos a ser más como Cristo, y eso lo haces por medio de tu palabra. Gracias te damos por este momento y yo te pido, Señor, que todo lo que se dice en este momento sea como olor fragante para ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hace 2 semanas, cuando nosotros estábamos aquí en el libro de 2 Timoteo, vimos que Pablo, él exhortó a Timoteo a ser un siervo fiel. No solamente para que él podía preservar el mensaje del Evangelio, sino para que él también lo podía pasar para adelante a otros siervos fieles. Él tenía que ser como un soldado que está enfocado en su misión y su propósito es agradar al que lo enlistó, ¿verdad? Su oficial. Eso es su misión. Y hay que estar dispuesto a hacerlo, aún en medio de la batalla, aún si le puede costar la vida a uno.
También vimos que exhortó a Timoteo a ser como el atleta. El atleta se disciplina, entrena fuertemente y está dispuesto a competir conforme a las reglas, lo cual quiere decir que mientras uno va predicando y enseñando, uno tiene que esforzarse por aplicar la palabra de Dios también en la vida de uno. Y vimos también que hay que ser como el labrador, el que trabaja en la tierra. Y el labrador, cuando ve una tierra que es fértil, él no dice, wow, qué terreno más bueno, alguien debe venir y sembrar ahí, y se va para otro lado. No, ¿qué hace el labrador? Ve el terreno y dice, vamos a trabajar. Se pone los guantes, agarra el pico y la pala, prepara la tierra, siembra semilla, cuida esa cosecha, y también él disfruta de los frutos de la tierra. Pero espera con paciencia, ¿verdad? Eso no es algo de un día para otro. Y es trabajo fuerte el trabajo del labrador. Vimos esas tres analogías del soldado, atleta, el labrador. Y todas esas analogías comunican una sola verdad. Que Timoteo y todos los creyentes, incluyendo a los que estamos aquí en esta mañana, somos llamados a estar dispuestos a trabajar duro para el Señor y, si es necesario, sufrir por la causa del Evangelio. Amar los unos a los otros y animarnos en el Señor, proveer para las necesidades de los hermanos en la fe, en la iglesia, hacer evangelismo, luchar por la unidad, hacer campamentos para niños. Todo eso, hermano, es la obra del ministerio. ¿Y sabes qué? Para hacer la obra del ministerio hay que trabajar, hay que esforzarse, requiere esfuerzo, requiere sacrificio de tiempo, de dinero, ¿verdad? Requiere mucho de nosotros. Vemos en la palabra que no somos llamados a ser espectadores, estar en el banco, sino que somos llamados a participar, a levantarnos y poner manos a la obra, a ser colaboradores con el Señor y así hacer nuestra parte en la misión que Dios nos ha dado. Eso es un corto resumen del sermón de hace 2 semanas. Con eso terminamos y vemos que ese mensaje fluye hacia el texto de hoy. Van de la mano. En este pasaje, Pablo le explica ahora a Timoteo por qué. Sea como el soldado, sea como el atleta, sea como el labrador. Y ahora te voy a decir por qué. ¿Por qué tú debes trabajar y estar dispuesto a sufrir como ellos para la causa del Evangelio? ¿Y cuál es el por qué? ¿Qué razones da Pablo a Timoteo y el Señor a nosotros en este día? Vamos a mirarlos. Lo pude dividir en 3 y son las siguientes razones. Primero, debemos estar dispuestos a servir y sufrir por la causa del Evangelio por quien señala el Evangelio. Por quien señala el Evangelio. Segundo, debemos estar dispuestos a trabajar y sufrir por la esperanza, por el poder salvador del Evangelio. Al entender el poder salvador del Evangelio, eso nos debe motivar para trabajar y sufrir. Y por último, debemos estar dispuestos a trabajar y sufrir para el Evangelio por la esperanza que nos da el Evangelio. Eso es lo que vemos aquí. Entonces vamos al primer punto. ¿Por qué debemos estar dispuestos a trabajar duro y sufrir? ¿Por quién señala el Evangelio? ¿Hacia quién apunta el Evangelio? ¿Qué significa esa palabra, Evangelio? ¿Se lo saben? Simplemente significa buenas nuevas, buenas noticias. Y para el tiempo de Timoteo, e incluso hoy, hay muchas personas, ¿verdad?, que dicen que tienen buenas noticias. Hay muchas personas que tienen buenas nuevas para comunicar. Hay muchos evangelios, si podemos decirlo de esa forma. Sin embargo, Pablo le recuerda a Timoteo, perdón, de que solamente hay un evangelio, un mensaje de buenas nuevas, que realmente tiene el poder para salvar. Vean el versículo 1 de nuevo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Pablo le quería recordar a Timoteo
de que el evangelio que él recibió y el evangelio que él predicaba era el único evangelio verdadero. Y el mensaje de ese evangelio es el mensaje que trae salvación. Es el único mensaje que puede traer salvación. ¿Y a quién apunta el evangelio? ¿A quién apunta ese mensaje? A la persona de Jesucristo. Apunta a la persona de Cristo y a la obra de Cristo. Lo que Cristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, primero, mira lo que Pablo dice, que se acuerde de Jesucristo. Jesucristo. Hermanos, Cristo no es un apellido. No es su apellido, ¿verdad? No. Cristo es un título. Y lo que comunica ese título es que Jesús era y es el Mesías. Jesús el Cristo. Acuérdate de Jesús, quien es el Mesías. Y en decir eso, en utilizar el título de Jesús, le estás recordando a Timoteo y todos que leen esta carta. Mira, Él es quien cumple la promesa de Dios a Adán y Eva. El que iba a venir a aplastar a la cabeza del serpiente. Es Jesús. Él es el Mesías. Él es el Cristo. Él es ese simiente de Abraham, que por medio de él iba a venir bendición a todas las naciones. Él es el cumplimiento de esa promesa de Dios. En Deuteronomio 18:15, Moisés dijo que iba a venir otro profeta más grande que él y que habían que escuchar a ese profeta. ¿Quién es el cumplimiento de eso? Jesús. Y hermanos, podríamos seguir. ¿A quién apunta el sistema de sacrificio? A Jesús. ¿A quién apunta el sistema de los sacerdotes? ¿Quién es el sacerdote por excelencia que intercede por su pueblo? Jesús. Toda la palabra, todas las profecías, todas las promesas de Dios apuntan hacia Él. Ya entienden el punto, ¿verdad? Él es el Mesías. Él es el prometido de Dios que iba a venir a salvar y rescatar a su pueblo. Eso es lo que Pablo está comunicando aquí. Acuérdate de quién es el Mesías. Es Jesús. Él es el Cristo. Él es el único que puede salvar. Él es el único que puede perdonar. Él es el único que puede rescatar y redimir. Y lo puede hacer para todo aquel que pone su fe en Él. Es Él. Acuérdate de Él. También le dice que se debe recordar que Jesús fue resucitado de los muertos. Por eso digo, apunta hacia la persona de Cristo, pero también la obra de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Vivió, murió y resucitó de entre los muertos. ¿Por qué es importante eso, hermanos? Es sumamente importante la resurrección. Pablo mismo lo dice, si Jesús no resucitó de los muertos, entonces cada cristiano aquí en este cuarto y alrededor del mundo y cada cristiano que ha vivido en este mundo, perdió su tiempo. En vano es nuestra fe. Estamos aquí perdiendo nuestro tiempo. Si Jesús sigue estando muerto, ¿saben qué? Ya el evangelio no es un mensaje de buenas noticias. Ya no son buenas nuevas. Pero sabemos que sí resucitó de los muertos, que Él está vivo. Y este mensaje que creemos y proclamamos, sí es un mensaje de buenas noticias. Es importantísimo la resurrección. Es necesario la resurrección para el evangelio. La esperanza que tú y yo tenemos de que un día vamos a estar delante del Señor con cuerpos glorificados, sin sufrir del pecado. Eso es posible porque Cristo venció al pecado, venció a la muerte. Por eso no tememos a la muerte, ¿verdad? Por eso sabemos que la muerte no tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte, a Satanás y al pecado. ¿Y cómo sabemos que Él los venció? Porque resucitó de los muertos. Sin resurrección no hay salvación, no hay evangelio. Y claro, ¿quién resucitó? Jesús. Acuérdate de Jesucristo. Y la resurrección también le hubiera recordado a Timoteo de otra cosa. Si Jesús resucitó, ¿qué implica eso? Que en un momento dado, ¿el qué? Él murió. Y cuando pensamos en la muerte de Jesús,
es imposible recordarnos de la muerte de Jesús sin pensar en su sufrimiento. Jesús no murió así tranquilamente en la cama mientras dormía. Sufrió, ¿verdad que sí? Sufrió muchísimo, lo golpearon, lo escupieron. Los látigos que usaron para darle a la espalda de él fueron creados para desgarrar piel de los huesos. Entonces su espalda estaba molido. Lo mandaron a cargar su cruz para después ser clavado a ella. Y eso es sin contar que estando en la cruz sufrió la ira eterna del Padre. En hablar de la resurrección de Jesús, Pablo también le estaba recordando a Timoteo de que él sufrió, que él murió, pero resucitó. No quedó muerto. No quedó ahí la historia. Y eso, ¿verdad? Es un recordatorio. Él sufrió. Somos llamados también a sufrir por la causa de Cristo. Y por último, ¿qué vemos aquí? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Que Jesús también es descendiente de David. Él es del linaje de David. La promesa de Dios a David en 2 Samuel 7 era que un día él iba a tener un hijo que se iba a sentar en el trono para siempre. Un rey, ¿cuánto tiempo reina? 20, 30, quizá 40 años, ¿verdad? Pero ya. Pero Jesús viene de un linaje real y va a reinar no para 30, ni 40, ni 50 años, sino para siempre. ¿Y por qué puede reinar Él para siempre? Porque no solamente es un hombre, es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios hecho carne, ¿verdad? Ahí que entra la Trinidad y ahí que entra la encarnación del Hijo del Señor. Él es parte de la Trinidad y por eso Él puede reinar y va a reinar para siempre. Para toda la eternidad reinará sobre su pueblo, orando por ellos y preservándolos, preservando a nosotros los que estamos en Él, para siempre. ¿Quién es ese? Jesús. Acuérdate de Jesús. Entonces, hermanos, el evangelio que nosotros creemos y proclamamos es un evangelio que apunta hacia una persona, hacia la persona y la obra de Jesús de Nazaret, porque Él es el Mesías, no hay otro. Él es del linaje de David, no hay otro ya que se va a sentar en ese trono. Él es quien venció a Satanás y al pecado y la muerte, porque Él resucitó de la muerte, de la tumba. No hay otro. Y todo esto Pablo lo comunica como para decir, mira, este evangelio, el evangelio verdadero, el evangelio bíblico que viene del Señor mismo, vale la pena trabajar duro por ella y si es necesario sufrir por ella. ¿Por qué? Porque este evangelio que proclamamos apunta hacia Jesucristo, el Hijo de Dios. Apunta hacia aquel quien vivió y murió y resucitó para salvarnos y rescatarnos. Apunta hacia el eterno. Por eso vale la pena sufrir por ella. Por eso este mensaje es un mensaje precioso y vale la pena trabajar duro para ella. Ustedes han escuchado de la leyenda de Maratón. La leyenda de Maratón. De ahí sale como la carrera que conocemos como maratón. En el más o menos 490 antes de Cristo, más o menos, el ejército de Atenas, ¿sí se dice? Atenas, el ejército de Atenas ganó una batalla a las persas. Trataron de invadir las persas y los Atenas se mantuvieron firmes y ganaron, lo vencieron. Y fue en un pueblo que se llamaba Maratón. Ahí fue esa batalla y ahí ganaron los Atenas. Y cuando se acabó la batalla, que ellos ganaron, protegieron a su tierra, a su patria, hubo un hombre que se llamaba, el nombre se dice Feidípides. Feidípides. Cuando él vio que ganó sus paisanos y protegieron a la tierra, ese hombre echó a correr y corrió
25 millas sin parar. Ahí que sale, ¿verdad?, el maratón, que es más o menos 25 millas. Él corrió y corrió y corrió a la ciudad de Atenas. ¿Por qué? Porque quería anunciar la victoria. Quería comunicar a toda la ciudad que mira, ganamos, protegimos a nuestra tierra. Entonces corrió sin parar 25 millas y llegó y anunció ese evangelio, esas buenas nuevas. Y después que la anunció, cayó muerto, falleció. Se obligó a su cuerpo de sufrir, de padecer, para así correr 25 millas. Y el maratón lo dejó exhausto y cayó muerto y murió. Esa es la leyenda del maratón. ¿Por qué él estaba dispuesto a hacerlo? Porque ese mensaje para él valió la pena. Si ese mensaje de esa victoria terrenal valió la pena, hermanos, cuánto más valioso es el evangelio del Señor Jesucristo. Cuánto más valioso es el mensaje que hemos recibido y que somos llamados a predicar. Cuánto más valioso es el Hijo de Dios, Jesús, quien puede salvar a pecadores como tú y como yo, quien puede rescatar a matrimonios, quien puede rescatar al que está perdido en las drogas o lo que sea. No hay mensaje más poderoso ni más precioso. Si él estaba dispuesto, Feidípides, a morir para declarar una victoria, hermanos, vamos a clamar al Señor y pedirle que Él nos haga dispuesto a trabajar y correr y estar dispuestos a sufrir para proclamar este mensaje que salva para toda la eternidad. Amén. Que el Señor nos ayude. Vamos a pedirle a Él fortaleza por medio de su Espíritu Santo. Y vamos a pedirle a Él, iglesia, que nos ayude a estar dispuestos aún sabiendo que nos puede costar. Aún sabiendo que nos puede llevar a sacrificar tiempo, dinero. ¿Sabe qué? Hay que verlo como una inversión. Estamos invirtiendo en cosas que durarán para siempre. Lo que queda aquí, un día será quemado. Pero lo que hacemos en servicio para el Señor, eso va a durar, hermanos. Si va a ser como una corona que en un momento dado ponemos a los pies de nuestro Señor. ¿Qué mejor inversión hay que esa? No hay. No hay. ¿Cuál es la segunda razón que Pablo le da a Timoteo para estar dispuesto a trabajar y sufrir por el evangelio? Segundo punto, por el poder salvador del evangelio. Por el poder salvador, por el poder salvador del evangelio. Después de explicar hacia quién apunta el evangelio, date cuenta lo que dice Pablo en versículos 9 y 10, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Hay que ver aquí que Pablo no estaba llamando a Timoteo a hacer algo que él no estaba dispuesto a hacer, ¿verdad? Y que vemos este tema de que todos somos llamados a trabajar. Aquí no vemos a uno mandando a otro a hacer algo sin que él lo haga. No, él estaba sufriendo. Él estaba en cadenas. Ha sufrido ya hasta este momento mucho por la causa del evangelio. Y escribiendo esta carta a Timoteo, estaba en cadenas siendo tratado como un malhechor, que quiere decir un criminal. Eso es sufrimiento. Sin embargo, ¿qué vemos aquí? Que él estaba dispuesto a padecer estas cosas, a sufrir estas penalidades, a padecer diferentes sufrimientos por la causa de los escogidos. ¿A quién se refiere aquí con los escogidos? Aquí mi entender es que se está refiriendo a todos que ya han recibido a Cristo y todos que en un momento dado recibirán a Cristo. Él está hablando de toda la iglesia espiritual. Y cualquier persona que cree en Cristo como Señor y Salvador, hermanos, hay que tenerlo claro. Es solamente porque Dios en su gracia nos da un corazón. Dios nos regenera.
Dios abre nuestros ojos espirituales. Solamente podemos amar a Cristo porque Dios nos amó primero. No hay otra forma. Es el Señor quien nos da vida a nosotros, ¿verdad? Yo sé que me lo han escuchado decirlo muchas veces. ¿Un muerto puede resucitar a sí mismo? No. Pues así también un muerto espiritual, alguien que está muerto en sus delitos y pecados, que no conoce a Jesucristo, que está apartado del Señor, como todos en un momento dado estuvimos así. Hay algunos que quizás aún estás muertos en tus delitos y pecados. Hermanos, no podemos darnos vida a nosotros mismos. La única razón por la cual en un momento dado escuchamos el Evangelio y pudimos creer es porque la palabra dice que Dios mismo nos dio arrepentimiento que nos llevó a entender la verdad. Dios mismo nos abrió los ojos espirituales para poder ver lo bello y precioso que es Cristo y que es el Evangelio. Piensa en el pueblo de Israel. ¿Por qué escogió el Señor al pueblo de Israel? Porque se lo merecían. ¿Porque eran de los mejores? No. En Deuteronomio 7 dice claramente, el Señor los escogió porque eran pequeños y débiles. Eran de las naciones más pequeñas y débiles. Claro, eran descendientes de Abraham, eso tiene que ver. Pero eran pequeños. Entonces, ¿por qué lo escogió a ellos? Porque en escoger una nación pequeña, que es frágil y débil, y utilizarlo a ellos para conquistar a todas estas naciones, ahí se ve aún más su poder y su gracia. Porque al final del día todo se trata de su gloria. Todo es por Él y para Él. Entonces vemos aún en Israel que fueron escogidos por la gracia y misericordia de Dios. Él escogió a ellos no escogieron a Él. Esta doctrina de elección, ¿verdad? Y un entendimiento bíblico de la gracia, ¿tú sabes lo que permite, lo que asegura? De que Dios siempre recibe toda la gloria cuando hablamos de la salvación. Hay una diferencia entre una persona decir, no, yo escuché el Evangelio y en ese momento yo escogí al Señor, yo entendí que yo necesitaba y yo lo escogí. Eso es muy diferente a decir, hermano, yo estaba perdido. Y en un momento dado alguien me predicó el Evangelio y el Señor abrió mis ojos. El Señor me dio un corazón de carne. El Señor me dio su Espíritu Santo. Y el que estaba muerto, Dios lo hizo vivo. ¿Ven la diferencia? No hay yo en la salvación. Toda la gloria es del Señor. Todo es para Él. Ahora, esa verdad espiritual de la elección que enseña la palabra, hay que tener algo claro. Nosotros no sabemos quién es quién. Eso es una verdad espiritual. Nuestra práctica terrenal, día tras día, no cambia. Somos llamados ¿a qué? A predicar a todos. A tirar las redes como un pescador, confiando que esos peces que quedan atrapados es porque Dios en su soberanía quería salvar a esos peces. A nosotros nos toca predicar, enseñar, sin distinción de personas. No nos toca tratar de discernir quién es quién, no. Predica, habla, comparte el Evangelio con cualquier persona que está dispuesto a escucharnos. ¿Y saben qué? Esta doctrina nos debe motivar aún más a predicar. En Apocalipsis 7 vemos que el Señor tiene para Él personas de toda lengua, tribu y nación. Piensa en eso. Toda lengua, tribu, nación. Entonces, donde quiera que estemos, tú y yo, eso quiere decir que hay gran posibilidad que hay gente ahí que el Señor quiere salvar. Entonces, donde quiera que estemos, debemos pedirle al Señor, el Señor, ayúdanos, ayúdame a hacer luz, a hacer sal. Dame valentía para testificar de ti aquí, porque tú puedes tener personas escogidas aquí. Nos anima para predicar, porque nos da esperanza de que en cualquier parte del mundo hay personas quien Dios quiere rescatar. En Hechos capítulo 18, Pablo estaba en Corintio y estaba muy desanimado. Se quería ir. El ministerio en Corintio estaba bien fuerte. Había mucha persecución, mucha oposición. Se quería ir de la ciudad. Y fue tanto su temor que mira lo que el Señor le dijo.
Hechos 18:19. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. En otras palabras, sigue predicando. Y mira lo que le dijo: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y escucha esto: porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cuando tú lees Hechos 18, ese texto hace sentido solamente cuando entiendes que cuando Dios dice que Él tiene mucho pueblo en esa ciudad, no se está refiriendo a los cristianos que ya son cristianos. Se está refiriendo a aquellos que aún falta por salvarse. Le estaba dando esperanza a Pablo: no temas, quédate aquí, sigue predicando, porque aquí hay escogidos y necesitan escuchar el evangelio para ser salvados. Entonces predica, no temas. Ahí vemos que hay gente en cualquier parte que Dios puede rescatar, que Dios quiere salvar. Pero también ahí vemos, y esto es el punto, que es el mensaje poderoso del evangelio que Dios utiliza para salvar. Por eso le dijo el Señor a Pablo: no calles, sino habla. Está bien, hay personas que en Dios, antes de la fundación del mundo, puso su mirada en ellas. Pero si no escuchan, ¿cómo serán salvos? Dios ha escogido utilizar la proclamación de un mensaje que tiene poder para salvar. Y adivina a quién Él llamó para predicar ese mensaje: a cada uno de ustedes que son parte de su iglesia. A mí me ha llamado a ser predicador, pero mi tarea principal es enseñar y equipar para que ustedes puedan salir y predicar el evangelio a sus familiares y vecinos y compañeros de trabajo. El mensaje que apunta hacia Cristo es un mensaje que tiene el poder para salvar a cualquier persona en cualquier momento, debajo de cualquier circunstancia, hermanos. Eso animó a Pablo a quedarse en Corintio. Él se quedó ahí como año y medio. Aún en medio de persecución, sufrió mucho, pero se quedó porque sabía que el Señor tenía gente ahí. Y Pablo, vemos aquí, él está diciendo básicamente lo mismo a Timoteo. Por medio de compartir su corazón, le está comunicando a Timoteo: mira, sigue predicando, yo estoy dispuesto a padecer esto para la causa de los escogidos. Y sabes que este mensaje es tan poderoso que aunque yo esté encadenado, el evangelio de Cristo jamás se puede encadenar. Ese mensaje no se puede contener. A mí me hace pensar, yo no sé por qué, toda la semana he tenido esto en la mente. Imagínate una bola de luz. Que la cosa que se mueve más rápido en el universo es ¿qué? La luz. Imagínate que todos tenemos una bola de luz en una jarra y la soltamos. Trata tú de agarrar esa bolita de luz otra vez y meterlo adentro. Es imposible. La luz se mueve como a 187,000 millas por hora. Una cosa exagerada. Da la vuelta al mundo 7 veces en un segundo, la luz. Una vez tú sueltas la luz, ¿vamos a poder tú y yo a volver a contar? No. Así es el evangelio de Jesucristo. Es un mensaje poderoso. Una vez se suelta, la palabra de Dios nunca vuelve atrás vacía. Cumple su voluntad y no hay cómo detenerlo. Pablo tenía esa certeza y él estaba comunicando eso a Timoteo. Él sabía de que aunque él estaba preso, el evangelio se iba a seguir predicando. ¿Cómo lo sabía? Porque estaba Timoteo predicándolo y había otras iglesias con otros pastores predicando la palabra de Dios, y sabía que ellos iban a ser discípulos que iban a volver a levantar otros, iban a seguir levantando hombres y enviando misioneros. No se iba a poder detener. En el primer y segundo siglo, la iglesia cristiana sufrió una persecución horrible. Aún hay persecución, pero en el primer y segundo siglo fue tan horrible. ¿Por qué? Porque aún la iglesia era bastante infantil. Estaban matando a cristianos, una cosa fuerte. Y durante ese tiempo, Tertullian, que se considera como uno de los padres de la fe, Tertullian, o de la iglesia, a final del primer siglo, entrando al segundo siglo, él escribió estas palabras una vez:
la sangre de los mártires es como semilla para la iglesia. ¿Por qué dijo eso? Porque mientras más mataban a los cristianos para tratar de detener el avance del evangelio, ¿sabe lo que pasaba? Otras personas veían a esos cristianos dispuestos a sufrir, a incluso morir. Y aunque se morían 10, habían 20 que al ver su testimonio ponían su confianza en el Señor. Y otra iglesia se levantaba. No hay forma de detenerlo, aún incluso matando al pueblo de Dios. Otros, en ver su sacrificio, en ver su compromiso, se inspiran. Dios lo utiliza para atraer más a su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cómo aplica esto para nosotros? Es sencilla, hermanos. Con la gracia de Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo, hermanos, hermanas de la fe, vamos a seguir compartiendo y predicando el Evangelio. No hay otro mensaje que tiene poder para salvar. Vamos a seguir abriendo nuestros labios y hablando de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Quizás te sientes que no eres teólogo o teóloga, está bien, comparte tu testimonio. Dios lo puede utilizar. Aquí hay libros y recursos de cómo hacer el evangelismo. Pero vamos a hablar, vamos a compartir lo que Dios ha hecho en nosotros. Vamos a seguir predicando este mensaje que tiene poder para salvar. ¿Y saben qué? Hay que recordarnos de las palabras del Señor a Pablo cuando él estaba en Corinto. El Señor nos tiene a nosotros aquí, en New York City, una ciudad global. Nos tiene aquí, ¿por qué? Yo estoy convencido de esto. Porque aún Él tiene personas en esta ciudad que faltan por conocerle. ¿Y a quién Él quiere usar para alcanzar esas almas, hermanos? A ustedes. Los que están aquí. No es coincidencia que Dios te tiene a ti, siendo cristiano, hija, hijo de Dios, viviendo en New York City. Eso no es coincidencia. Tú puedes alcanzar a alguien para Cristo en esta ciudad que puede llevar la palabra al otro lado del mundo, porque aquí se encuentran las naciones del mundo. Eso es un privilegio, eso es un gran llamado, pero hay que verlo también como una responsabilidad. Entonces vamos a pedir al Señor ayudarnos a ser fiel en esto, no solamente junto como iglesia, sino en nuestras vidas individuales. Y una forma sencilla de poner esto en práctica es el campamento. Cuando llegan los vecinos el domingo para la celebración, invítalo a la iglesia, háblale de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Comparte el Evangelio. Y yo sé, hay momentos que nos sentimos abrumados, nos da un poco de nervios, ¿verdad? ¿Qué voy a decir? Quizá me hace una pregunta. Preocúpate de eso cuando sucede. Y no hay nada malo en decir, buena pregunta, hablamos la semana que viene. Déjame estudiar un poquito. O vente a la iglesia y vamos a estudiarlo y hablarlo juntos ahí en la iglesia. Pero esa es la aplicación. Seguir hablando, seguir predicando, seguir compartiendo la palabra. Porque no hay otro mensaje que puede salvar. No hay otro mensaje poderoso para salvar, como es el evangelio que apunta a Cristo. Tercer punto, ¿cuál es la tercera razón que Pablo le da a Timoteo para estar dispuesto a servir y sufrir? Por la esperanza que nos da el evangelio. Por la esperanza que nos da el evangelio. Pablo termina esta exhortación en decir a Timoteo que se acuerde, ¿verdad?, de la palabra que es fiel. Cuando él dice, la palabra fiel es esta. Muchos piensan que él se está refiriendo quizás a un cántico, un himno que la iglesia primitiva cantaba, o quizás como una base de enseñanza que la iglesia ya enseñaba, como un catequismo. No sabemos de certeza, pero todo lo que dice es tremendo y hay que verlo paso por paso. Cuando él dice, palabra fiel es esta, él habla de tres cosas diferentes, tres verdades. La primera verdad que vemos aquí es la salvación. Versículo 11. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Vemos en la palabra que cuando uno es convertido por el Señor,
nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en el Señor, morimos a nuestra vieja vida, a nuestro viejo hombre, y ahora estamos vivos juntamente con Cristo. Como Juan, el pastor de la semana pasada que predicó aquí, mencionó de Lucas 17, el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que está dispuesto a sacrificar todo, incluso su vida, por la causa de Cristo, Él la salvará. Entonces, en morir a nosotros mismos, ahí hallamos la vida en Cristo. Nuestra salvación está segura en Él, pero hay que poner toda nuestra confianza y esperanza en Él. Entonces, esto es una palabra de exhortación para todos los creyentes. Hay que estar dispuestos a sufrir por la causa del Evangelio, porque sabemos que ni una muerte nos puede separar del amor de Dios. ¿Y cómo comunicamos esto? De que sí, realmente nosotros estamos muertos a nosotros mismos y vivos con Cristo. Romanos 6 nos muestra, en Romanos 6 vemos que la imagen para comunicar esta verdad es el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Que entramos al agua y estamos muriendo a nuestra vieja vida, estamos muertos con Cristo, y cuando salgamos del agua somos nuevas criaturas vivos en Él. A eso se está refiriendo Pablo aquí. Cuando él dice que nosotros morimos a nosotros mismos, él está también infiriendo el bautismo. Entonces, si eres creyente y no te has bautizado, te quiero animar, mira, eso es lo primero que nos llama Dios a hacer. Después de recibir a Cristo, nos llama a bautizarnos, para así identificarnos con Él y mostrar públicamente que pertenecemos a Él. Entonces, habla de la salvación. En el versículo 12, habla de la perseverancia. De la perseverancia. Si nosotros perseveramos en nuestra fe hasta el final de nuestras vidas, aún a pesar del sufrimiento, así como hizo Pablo, como Timoteo y muchos otros, podemos tener la certeza de que vamos a estar con nuestro Señor. El que persevera hasta el final estará con el Señor. Pero date cuenta la palabra que usa aquí. Si sufrimos, también reinaremos. No solamente vamos a vivir en su presencia, no solamente vamos a estar con Él, reinaremos con Él. Hermanos, qué cosa. Piensen eso por un momento. Por eso la palabra habla de que somos coherederos con Cristo. Él es Rey, pero nos trata a nosotros como coherederos. Reinaremos con Él. En Romanos 8:17 vemos esto. Apocalipsis 20, versículo 4, vemos esto, de que somos coherederos con Cristo. Nosotros vivimos o vamos a vivir en la tierra nueva, la nueva creación, pero también por nuestra unión con Cristo, somos coherederos de esa nueva tierra. Él es el Rey y nosotros disfrutamos con Él como coherederos. Pero para disfrutar de esa verdad, ¿qué hay que hacer? Hay que perseverar. Habla aquí de la perseverancia. Perseverancia, hay que perseverar. Y la única forma de perseverar es poner toda nuestra esperanza y confianza en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Confiar en Él. Claro, hay que luchar contra el pecado. Hay que orar, hay que llenar nuestra mente de la palabra de Dios, hay que congregarnos para fortalecernos. Pero al final del día nuestra esperanza plena no está en esas cosas, está en aquel quien vivió y murió y resucitó por nosotros. Y si nos aferramos a Él, Él nos va a preservar a nosotros. También vemos aquí el peligro de la apostasía, de ser apóstata, ¿verdad? Una persona que niega al Señor completamente. No hay duda que al que conoce a Dios y que es conocido por el Señor lo va a preservar. Eso está claro en la palabra. Pero también vemos en la palabra que aquellos que en un momento dado profesaron fe en Jesús, pero más adelante dan la espalda a Cristo, niegan la fe, niegan a Jesús, ¿qué vemos aquí? Que serán negados por Él también. Pablo escribió esto a un pastor, a Timoteo. Claro, aunque fue escrito a un creyente, a un pastor,
yo sí creo que él se estaba refiriendo más a los dos hombres que vemos más abajo. Si bajan a versículos 17 y 18, él menciona por nombre a dos, que si siguen como van, son apóstatas. Entonces esto también servía como un aviso para ellos. Mira, déjales saber a esos hombres, si siguen por este camino y siguen negando al Señor, serán negados por Jesús. Es un aviso importante. Es un aviso que todo creyente tiene que tener en sus mentes. Dios salva y preserva a su pueblo. Pero una de las formas en que el Señor lo hace es por medio de llamarnos a ser fiel a su palabra. ¿Ven la conexión? Yo te salvo, yo te voy a preservar y también yo te mando a obedecer. Y para obedecer, te voy a dar la gracia para obedecer, pero tienes que luchar por mantenerte en mí, mantenerte en la palabra, mantenerte unido a la iglesia. Hay que buscar honrar a Dios, hay que luchar por la obediencia y en contra del pecado, hermanos. Y claro, aún las personas que en un momento dado niegan a Cristo, pueden ser perdonados y restaurados. Pedro negó a Cristo 3 veces, fue restaurado. Pablo mismo perseguía a la iglesia y mataba a cristianos, pero fue perdonado, fue redimido. Entonces lo que vemos aquí es la diferencia entre alguien que es débil por un tiempo y alguien que vive el resto de su vida negando la fe. Hay una diferencia grande. Y aquel que es apóstata, que nunca vuelve a los caminos del Señor, no importa si en un momento dado profesó fe, si niega a Jesús al final de su vida, será negado por él, dice la palabra de Dios. Y hermanos, hay que tener claros, el Señor no será burlado por nadie. Él conoce corazones. Él ve nuestros motivos. Entonces, desde nuestra perspectiva, si hay alguien que parece que, ¿verdad?, se está alejando del Señor, siempre hay que recordarnos, mientras estás respirando, hay esperanza. Vamos a orar, vamos a seguir predicándole y vamos a clamar al Señor que lo vuelva a traer a sus caminos. Como el hijo pródigo jamás negará a su hijo, pero el Señor no va a ser burlado por nadie. Deuteronomio 29, 18 al 19, dice así: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajeno. Y suceda que al oír estas palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Lo que enseña este pasaje es que uno jamás debe presumir de la gracia y misericordia de Dios. Si hay alguien aquí pensando: yo en un momento dado, yo dije una oración y Dios es bueno, Él es misericordioso, Él me va a salvar, Él me va a perdonar, entonces yo puedo hacer lo que me dé la gana. Entonces yo puedo ir y pecar y deleitarme en el mundo y no arrepentirme y no luchar por la obediencia, porque el Señor es bueno. Así aprendí, así escuché una vez. Él me va a rescatar porque Él es bueno. Si estás viviendo así, escucha bien. De nadie será burlado el Señor. Él ve tu corazón. Ese pensar no es fruto de alguien que realmente es cristiano. Porque que él es cristiano, el que conoce al Señor, el que conoce la gracia de Dios, cuando cae en pecado, no busca deleitarse en Él. ¿Qué hace? Se arrepiente y clama al Señor para perdonar, para que pueda ser perdonado. Entonces, si estás pensando así, si te estás alejando del Señor, de su palabra, de su iglesia, yo te quiero animar: arrepiéntete. Arrepiéntete y vuelve a su Señor. Vuelve a los caminos de Cristo. Aún tienes tiempo. Si estás respirando, tienes tiempo.
Acuérdate de Jesucristo, acuérdate del Evangelio que Él vivió, murió y resucitó para rescatar a todo aquel que pone su fe en Él. Arrepiéntete y vuelve a los caminos. No te vayas por ese camino de la apostasía. Y por último, Pablo menciona aquí la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Esto, hermanos, nos debe motivar a estar dispuestos a sufrir y trabajar duro para el Evangelio. Todos vamos a pecar. Todos vamos a caer. Eso va a suceder. Pero ¿qué vemos? Romanos 3, versículo 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hermanos, el Señor sabe que en este camino hacia la gloria nos vamos a caer y nos vamos a dar de boca. Él sabe que somos polvo, que somos débiles e imperfectos, pero nos da la gracia para seguir y nos promete, mira, aún en esos momentos temporeros en tu vida que eres infiel, ¿sabes qué? Yo seguiré siendo fiel a ti. Tú puedes ser infiel por un momento, por un tiempo, pero yo jamás dejaré de ser fiel. ¿Por qué no? Porque en cada uno de los hijos de Dios, los que realmente son del Señor, mora el Espíritu Santo y el Señor no puede negarse a sí mismo. Ahí está la diferencia. El que es apóstata no es algo temporero. Ellos jamás vuelven. Pero el Hijo de Dios, la hija de Dios, vamos a caer, nos vamos a dar de boca, nos vamos a ofender. Pero cuando el Señor nos vuelve a poner en nuestro corazón el arrepentimiento, nos acuerda, sí, caíste. Sí, fuiste infiel, fuiste terco por este tiempo. Pero yo jamás dejé de serte fiel a ti. Yo aún te preservaba y te sigo preservando y te preservaré para siempre. ¿Por qué? Por la gloria de su nombre. No porque somos dignos, porque Cristo es digno y nuestra esperanza está en Él. Salmo 37, 24. Aunque el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano, hermanos. En este Evangelio tenemos esperanza. Tenemos esperanza de que nuestro Dios nos va a guardar, nos va a preservar. Y esa esperanza nos sirve de motivación para seguir adelante. Y en los momentos que somos débiles y no seguimos, sigue siendo fiel nuestro Dios. Y ahí está el ciclo. Ay, Señor, tan bueno que eres. Vamos para adelante con la ayuda del Espíritu Santo. Y hermanos, una aplicación en esto, porque se está hablando mucho del sufrimiento, del sacrificio. Uno de los trucos favoritos de Satanás es hacernos ver las cosas que no tenemos. Es fijar o tentarnos a fijar nuestra mirada en las cosas que anhelamos, pero no tenemos. Pero lo que vemos en la palabra es un llamado a recordarnos de lo que Dios nos ha dado. Recordarnos de lo que hemos recibido de parte de la mano de Dios. Y cuando ponemos nuestra mirada en todo que Dios nos ha dado, hermanos, lo que no tenemos es que no hay comparación. Porque primero hay que empezar con la salvación. Ya en ser salvos tenemos una gran bendición. Tenemos vida. Sabemos que pase lo que pase, sea que sea la circunstancia, el sufrimiento que vamos a atravesar en esta vida, vamos a terminar delante de nuestro Rey Señor. Vamos a terminar viviendo y reinando con Él para siempre. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nos ama, te salvó, promete preservarte. Te ama tanto que hasta te da avisos de que no sea apóstata, ¿verdad? Te avisa por medio de su palabra para guardarte, para mantenerte en el camino de Él. Por eso y mucho más,
Hay que recordarnos que en el Evangelio tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Una esperanza que nadie nos puede quitar. Y es una esperanza, hermanos, que somos llamados a compartir con los demás. Con la ayuda del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos de nuevo por tu palabra y por este tiempo juntos, Señor. Gracias por este recordatorio tan importante de recordarnos de Jesucristo, de recordarnos, Señor, del Evangelio, de estar dispuesto a sufrir por ella y trabajar por ella, Señor, porque apunta hacia tu Hijo, porque en ella está nuestra esperanza. Y Señor, ayúdanos, pedimos ahora que tú nos ayudes en los momentos de debilidad a confiar en ti, a aferrarnos a ti, a recordarnos de que nuestra esperanza no está en nuestros propios esfuerzos, sino que está en lo que Jesús hizo por nosotros. Aun cuando somos infieles, tú sigues siendo fiel, Señor. Bendito eres. Ayúdanos para la gloria de tu nombre a ser sal y luz en esta comunidad, Señor, y donde quiera que nos hallamos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.